Bueno, y ustedes saben que nosotros periódicamente tenemos encuentros con los profesionales, los técnicos, los médicos, los investigadores del INSI, que es el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, en este ciclo en Alpampán, que ya tiene un buen tiempo de salud cardiovascular. Y hoy nos acompaña el doctor Ricardo Lluveras, que es profesor de cardiología, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista en el INSI, y es además vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Y vamos a hablar de prevención, porque en el mes de marzo se presentaron nuevas guías de prevención primaria cardiovascular en Estados Unidos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Buenas tardes, un gusto para mí también. ¿Qué es esto de las guías? ¿Por qué son importantes? Las guías son guías, como dice el nombre, sí. Y además es muy importante recalcarlo. Son guías de la práctica. No significa que sean dogmas, que sean cosas que uno tenga que seguir a rajatabla, pero son guías de criterio clínico para que los médicos podamos conducirnos de una manera racional y sobre todo basada en la evidencia. O sea, la medicina se debe basar en la evidencia científica, más allá que la medicina no es una ciencia, pero se nutre de la ciencia, y la evidencia científica debe orientar la definición de guías, la realización de guías que manejen las situaciones clínicas diferentes de los pacientes. Y en este caso en particular, las guías que salieron fueron las guías de prevención primaria, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante porque son las guías que debemos cumplir toda la población en cuanto a la salud cardiovascular. Yo voy a preguntar, ¿destinado a quién? ¿A los médicos? ¿A la gente? ¿Es una suerte de actualización? Las guías son para los médicos. Lo que pasa es que estas guías tienen una particularidad muy interesante. Las guías son para los médicos, hablan un lenguaje médico con una profundidad médica y científica, digamos, no apta para cualquier público, pero sí tienen un pequeño resumen que le dicen, está en inglés, ¿no? Porque son guías norteamericanas, pero son los 10 puntos para recordar. Esos 10 puntos los puede entender cualquiera, realmente, porque son realmente muy claros. Y, por ejemplo, el primer punto es que lo más importante en la prevención cardiovascular es mantener un estilo de vida adecuado en cuanto a la prevención y a la salud cardiovascular. Lo que todos sabemos que tenemos que hacer. Claro, eso no es novedad, pero justamente con todo el avance científico no está de más recordarlo. Exactamente. O sea, lo importante es que uno en este tipo de guías lo que tiene es el apoyo de la evidencia científica de decir, bueno, si yo hago una vida correcta, cardiosaludable, voy a vivir más y mejor en términos cardiovasculares. Y eso no es, digamos, no es sermón, es una guía basada en la evidencia científica. Claro. Eso es el valor que tiene este tipo de guías, ¿no? Uh-huh. Claro, y por ejemplo, bueno, el tema mencionó el tema alimentación, por ejemplo, el tema ejercicio. Sí, el ejercicio es absoluto. Mire, el ejercicio, si uno, por ejemplo, ve esos 10 puntos a recordar, el ejercicio es meridianamente claro. Dice, hay que realizar 150 minutos por semana de ejercicio de moderada intensidad o 75 minutos de intensidad importante semanales. ¿Qué significa moderada intensidad? Bueno, es caminar, por ejemplo. Hacerlo 150 minutos por semana. Eso significan, si dividimos, son unas 5 veces 30 minutos, 5 veces por semana. No 2 horas por semana. Sí, es así. Lo increíble es, bueno, cómo la vida nos ha llevado a un sedentarismo y aquí el ejercicio es un pilar fundamental. Pero además, como yo le decía a Puglia recién, eso tiene evidencia científica. Seguro, no es verso, no es una moda. Exacto, no es verso. Es evidencia científica donde la gente que hace ejercicio muere menos y vive más en materia de cardiovascular, en materia de salud cardiovascular, exactamente. ¿Y hay consejos específicos para hipertensos o para diabéticos? Sí, absolutamente. En uno de esos puntos, con respecto a la hipertensión, dice claramente que la presión objetiva para la población en general es 130/80 o menos. En ese sentido ha bajado, ha habido una rebaja, digamos, en cuanto a los criterios de manejo de la hipertensión, y el objetivo óptimo de manejo de la hipertensión arterial es 130/80. Antes era 140/90, ahora es 130/80. O sea que hay que ser más cuidadoso. Hay que ser muy riguroso. Está cambiando mucho el tema de los protocolos, ¿no? Porque yo recuerdo que hace algún tiempo
con el tema de, por ejemplo, los diabéticos, cuando se hacían los análisis, recuerdo que una médica, en función de la edad, me dice, si hubieras venido la semana pasada, el guarismo mínimo para medicar era tanto, y ahora cambió esta semana. Entonces, exacto, a partir de ahora hay que dar una medicación mínima, pero exacto, hay que darla. Sí, tal cual. En materia de hipertensión ha pasado lo mismo. A partir de, creo que fue en noviembre o diciembre del año pasado, se cambiaron los criterios. ¿Pero por qué se cambian? De vuelta, no es antojadizo, no es que a uno se le ocurrió decir, bueno, vamos a poner 130-80. Es que los estudios que se hacen de grandes poblaciones muestran que si tenemos esos valores de presión o menos, tenemos más sobrevida y mejor calidad de vida. Exacto. ¿No? Entonces, esas cosas hay que recalcarlas y no las podemos tomar livianamente. Antes teníamos el límite del 15, a partir del 15 la cosa no se preocupaba, nos llevaban la pastillita. Exacto, seguro. Exactamente. Exacto. Exactamente. Ahora, pero aún así, fíjese que en ese contexto de ser esa rigurosidad de 130-80, las guías lo que dicen es que lo primero que hay que hacer para mantener una presión adecuada es hacer ejercicio, hacer dieta, comer con poca sal, o sea, lo que todos sabemos, pero lo reiteran y lo basan en evidencia científica. Yo creo que por sabido y por creer que es fácil, que lo hablamos mucho con médicos aquí que vienen a hablar de dietas, por ejemplo, la confianza de yo lo voy a poder hacer. Si me aparece presión, yo cambio la forma de vida, cambio el hábito alimenticio y chao. Claro. Y no es así. Claro. Y fíjese que, por ejemplo, hablando de el otro que me preguntaban con respecto a la diabetes, pasa algo parecido. Con respecto a la diabetes, la diabetes tipo 1 es realmente ominoso desde el punto de vista cardiovascular tenerla y por lo tanto hay que enfrentarla muy intensamente. Pero después está la diabetes tipo 2, que es la más vulgar y la más común, que es la del gordito que tiene tiene la glicemia alta. ¿no? La hiperinsulinemia, esa. Sí, exacto, ¿no? Entonces, esa diabetes. Eso seguro, que viene directamente con la obesidad. Absolutamente. Directamente. Entonces, lo primero que dicen estas guías es que con respecto a la diabetes, lo primero que hay que hacer para combatir la diabetes, esa es básicamente dieta, ejercicio, y reducir el peso. Acá pregunta un oyente, no tengo problemas de salud, dice, solo un poquito de colesterol. Presión siempre 12,7 o 13,8. Tengo 64 años. ¿Puedo comenzar a caminar? Por supuesto, debe. No es que pueda, debe caminar. Y mire que el ejercicio, cuando uno habla de ejercicio, muchas veces la gente confunde con ir a un club. Por supuesto que matarse. Si quiere ir, claro, y si quiere ir a un club que vaya, por supuesto, pero el ejercicio es caminar por la calle, es en lugar de ir al trabajo caminando, en ómnibus, bajarse 2 o 3 paradas antes y llegar al trabajo caminando 4 o 5 cuadras. Ese tipo de medidas tan elementales colaboran en una salud cardiovascular efectiva. Una escalera, por ejemplo. Exacto, exactamente. ¿No? Que le puede parecer a uno una tontería, decir, bueno, está. Yo, por ejemplo, que vivo en un departamento, no tomo ascensor, subo por escalera. Claro. Pero eso es por las guías que me dijeron los doctores, no por otra cosa. Sí. No, pero es una... Y ahora ni se me ocurre, paso por el ascensor, voy derecho a la escalera, ni se me ocurre, hace años que lo vengo haciendo. Claro. Pero eso es buena cosa. Estabas en el primero antes. No, y ahora estoy en el primero también. No, pero a partir, cuando vivía en el 11 también no lo hacía. Pero digo, cuando yo tuve obesidad, que yo sigo siendo gordo por más que haya bajado 70 kilos, es decir, es la cabeza el asunto. Pero digo, el hecho es, me dijeron, una de las cosas que tiene que hacer es caminar, otra de las cosas que tiene que hacer es, bueno, yo como sin sal desde hace años, entonces, fueron cosas que fui incluyendo en mi vida cotidiana. Entonces subo escaleras. Claro. No se me ocurre tomar ascensor. Pero eso son medidas efectivas en cuanto a la salud cardiovascular. Ese tipo de cosas que son, pero que son elementales y que tienen que integrarse en nuestras conductas. Eso es muy importante. Ya le digo, yo tengo un hijo que va caminando a trabajar, en lugar de irse en automóvil, se va caminando. Y bueno, hace ejercicio de esa manera. Está bien, seguro. Ahora, ¿cuáles son los mitos que están instalados, arraigados con respecto a la prevención en salud cardiovascular? Bueno, mitos, yo le diría que hay un mito, si podemos hablar de mitos, podemos hablar de 2 temas que están muy arraigados y que uno es cierto y el otro no. Uno es el tema de las estatinas, el tema de los medicamentos para el colesterol. Estas guías, y basadas en evidencia científica, muestran de que
tenemos que hacer un uso bastante intenso de estos medicamentos cuando es necesario, por supuesto, no en una forma indiscriminada. Pero las estatinas, básicamente, que son los medicamentos esenciales para bajar el colesterol, son realmente un arma poderosísima y eficaz. Pero a la inversa, el otro mito es el de la aspirina. Y la aspirina, en esa medida de prevención cardiovascular primaria que uno ve muy frecuentemente, en realidad estas guías lo dicen, ya lo sabíamos, pero las guías estas lo reafirman como un concepto fundamental. No hay que hacer un uso indiscriminado de la aspirina, hay que hacer un uso selectivo. Eso significa que no cualquiera tiene que tomar aspirina para prevenir, como dicen, el infarto. Se debe seleccionar a la gente que toma aspirina, y la mayoría de la gente en realidad, en materia de prevención primaria estoy hablando, cuidado porque esto es muy importante, ¿no? No en prevención secundaria, que es cuando ya tengo la enfermedad. Ya está declarado. Pero si yo no la tengo la enfermedad, entonces no debo tomar aspirina en general, sino que tengo que hacer todo lo demás, que corresponde hacer, que ya lo hemos estado hablando, pero no tomar aspirina, porque la aspirina, primero, no reduce, no tiene efecto, y segundo, aumenta los riesgos de sangrado. Claro. Entonces, claro, estamos utilizando un medicamento que tiene su riesgo. Hubo una época que se puso de moda, se decía que, para prevenir el infarto, una aspirina por día y chao. Pero una cardioaspirina, ¿no? Sí, la aspirina de 100 miligramos. Popularizado, son dosis bajas de aspirina, son 100 miligramos de aspirina. Pero ese mito se generó a partir de una moda de hace algunos años y se ha ido repitiendo. Exacto. Pero ¿sabe qué? Es una moda que nunca tuvo un asidero científico. No, está bien, O sea, claro. Y en este momento en particular hay que reafirmar ese concepto. Hay muchos trabajos muy fuertes que dicen que... A esta altura del partido, lo que le hace bien a Sergio no me va a hacer bien a mí y no le va a hacer bien a usted. Pero porque eso, somos tres personas diferentes. Eso es verdad. Además de él ser muy mayor, y todo es en función de su edad, y nosotros siendo tan jóvenes, es otro tratamiento. Eso no me cabe la menor duda. No, pero hablando en serio. Pero es verdad, pero esa historia de que vos viste la automedicación, que es todo un riesgo y un peligro, como tenemos la misma enfermedad y a mí me dan una medicación que me hace bien y vos la tomás porque yo te la recomiendo, pero no es así, no es el médico que te tiene que dar la indicación. Es así. Acá nos pregunta, dice, el ejercicio no debería debería tener una prescripción justamente como si fuera un medicamento, es decir, ¿es responsabilidad de un profesional el tema del deporte? No, una cosa es el ejercicio y otra cosa es el deporte, son dos cosas diferentes. Si yo voy a hacer deporte y, por ejemplo, voy a correr una maratón, por supuesto, yo tengo que evaluarme por un médico. Ahora, para hacer ejercicio, basta con que yo pueda hacerlo. Yo concretamente mando a hacer ejercicio a pacientes que están muy enfermos del corazón y los mando a hacer ejercicio igual, porque el ejercicio en realidad en un paciente que está bien en condiciones físicas de hacer ejercicio es bueno siempre, aún estando enfermo de las coronarias. Pero en una persona que no está enferma de las coronarias y no tiene ningún problema cardiovascular, el ejercicio siempre es bueno y no necesita una valoración médica previa para hacerlo. Estoy hablando de ejercicio moderado, ¿no? Sí. Acá el oyente me dice, siempre digo que si el ejercicio viniera en pastillas sería el medicamento más vendido. Pero por supuesto, mire, y se lo digo en tono anecdótico. Hay un brasilero que es una persona de muchísimo nivel en cuanto al tema ejercicio y salud cardiovascular, una referencia mundial, pero muy es una persona con mucha capacidad de chiste, digamos. Bien brasilero. Él empieza sus conferencias con una cajita al costado, en el escritorio, digamos, donde está dando la conferencia, y dice, bueno, yo voy a empezar la conferencia con esto. Esto lo tienen que recibir 5 veces por semana, 30 minutos. Y es una cajita que le llama algo así como ejercitol. O sea, que es algo que hace ejercicio. En realidad, él lo asume como si fuera un medicamento, ¿no? Seguro. Claro. Es un medicamento, es una parte del tratamiento. Exactamente, planteado en esos términos. Bien, así que entonces, bueno, ¿de qué manera prevenir? Ya hemos dicho, alimentación, ejercicio, controles, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los otros elementos a tener en cuenta? Bueno, el sobrepeso, por supuesto, es un tema fundamental también, ¿no? O sea, que forma parte de lo que es la dieta, pero es un enemigo específico. O sea, no es solamente dieta. La dieta, por supuesto, hay que hacerla, pero cuando uno está gordo, uno tiene que adelgazar.
Por supuesto que el adelgazamiento es todo un tema, es una especialidad dentro de la medicina en cuanto a qué experiencia en ese sentido. Exactamente. Bueno, pero el adelgazamiento es muy relevante. Es cardiólogo. Claro, exactamente. Y bueno, yo le diría que los 10 puntos básicamente los hemos recorrido, ¿no es así? Es lo que es el hacer el ejercicio, lo que es hacer lo que es hacer una dieta adecuada, lo que estar con un peso adecuado, el manejar la presión, el manejar la diabetes, de eso también un poco hemos hablado. Con respecto a la diabetes, le reitero, la primera medida para prevenirla y tratarla es la dieta y el ejercicio. No hemos hablado de edades en toda esta problemática. La edad, bueno, con respecto a la edad es un tema muy importante, ¿no? Porque la enfermedad cardiovascular hay que prevenirla desde que la persona nace. O sea, uno tiene que tener la visión de que esto es una batalla a largo plazo y que la prevención la debemos hacer desde el nacimiento. De hecho, bueno, las guías las están viejos. No es una enfermedad de viejos, en absoluto. En absoluto. En absoluto. La estamos viendo en personas cada vez más jóvenes. Pero además la prevención, Pula, la tenemos que hacer desde los niños. Porque uno, a veces, eso también es un aspecto que uno también ve con mucha frecuencia. La prevención empezamos a practicarla después de los 40 años, cuando empezamos a pensar que podemos tener un infarto. Y cuando ya tenemos un montón de nanas. Exacto. No, la prevención la tenemos que hacer desde la niñez, desde que somos seres vivos. Y vio lo que estamos viviendo una pandemia de obesidad justamente en la adolescencia, ¿sí? En los niños y en los adolescentes. Sí. Quiere decir que tenemos que empezar a mirar eso porque ahí también hay un germen, una semillita de enfermedades cardiovasculares. Sí, tal cual. Agregaba más a lo que son todos los alimentos procesados, las grasas trans, eso es todo un tema también, que también de vuelta un poco porque uno siempre puede caer en lo que es fácil, esto no es sermón, yo insisto en esto es evidencia científica. Hay estudios fuertísimos que muestran que aquellas poblaciones que se alimentan con grasas trans tienen más enfermedad cardiovascular que las que no se alimentan con ello. Y por lo tanto hay que prevenir ese tipo de conductas. Claro. El Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y entre sus servicios incluye hemodinamia, cardiología intervencionista que trata enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, imagenología cardíaca y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular. Pueden conocer todos esos servicios y procedimientos que realiza el INSI en su web www.insi.ui y también están en Facebook. Además, por consultas pueden llamar al 2355 55 55. Doctor Lluveras, gracias por venir. Ha sido un gracias gusto a ustedes. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Lluveras, profesor de cardiología, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista del INSI y vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.